En este proyecto que estamos lanzando, y creo que no solamente va a ser para este proyecto, sino en general, creo que algo que Dios habla a nuestros corazones, el cómo compartir, el cómo seguir compartiendo, porque no es un proyecto solo de lanzar en las redes sociales, sino la oración, la preparación, Claro. el poner todo en manos de Dios y posteriormente el darle seguimiento a esas personas con las que vamos a compartir. Creo que por eso es tan importante esta primera parte. Y pues tal vez ahora yéndonos un poquito más a la preparación, que creo que es algo también muy importante. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, en Sí. donde estamos amando a las personas, hemos escuchado, ¿cuáles son algunas sugerencias que nos podrías dar en cuanto a tal vez la preparación del guión, el tiempo que le dedicas, la puesta en escena, ¿verdad? Ya en cámara, y Claro. cómo poder dar seguimiento a esos puntos? Claro, Yaira, me gusta, hay una cosa que le escuché a Michael Green, el evangelista británico, hace muchos años, y él siempre enfatizaba en eso de identificación, persuasión e invitación, en esas tres palabras. Y me parece que son importantes a la hora de pensar en un guión, ya bien sea para algo online como para algo presencial. La identificación, o sea, ¿quién es mi público? ¿Quién está escuchando? ¿No? Porque no es lo mismo que yo esté haciendo un vídeo de TikTok o de Instagram o de YouTube, como lo que estamos haciendo ahora mismo, imagino que saldrá en YouTube o en la plataforma en la que salga, para gente de 15 años, que para un público de 50 años, que para un público de universidad, de una carrera específicamente de letras, filosofía y literatura. Claro. Es bastante diferente. Entonces, la primera cuestión y pregunta que yo haría sería: ¿a quién le hablo? Porque depende a quién le hable, sería interesante que me adapte. Por ejemplo, creo que de las cosas más difíciles que hicimos en Pontea, por lo menos para mí, fue que hicimos una sesión que se llamaba Apologética para niños. Oh, Entonces, qué niños bonito. súper pequeños nos mandaban preguntas de apologética. Y recuerdo responder la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento a una niña de 4 años. Me pareció Oh. dificilísimo. O sea, ¿cómo haces eso? Aquí ya no te vale tu bagaje universitario, ni tus másteres, ni tus cosas, porque esta niña no entiende esas cosas. Entonces, Sí, ¿cómo a una niña de 4 años consigues pensar, oye, ¿qué entiende? ¿Qué ilustraciones voy a usar? Pero de nuevo, adaptarte al público. Porque si le das una charla o una respuesta como se lo daría a una persona que me pregunta en la uni, la niña me va a mirar como si fuera un extraterrestre y no entiende nada. sí, Pero sí, sí. va a pasar parecido si me enfrento a un público adolescente y les hablo como si les hablara a personas de 50 años. Van a Claro. quedar completamente descontextualizados, no van a conectar con mi mensaje, las bromas no les van a hacer gracia. Entonces, en primer lugar, diría identificarte con el público y luego encontrar esos puntos en los cuales el público dice: yo estoy así, yo me siento así, yo también creo eso, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando de Navidad, ¿qué cosas de Navidad conectan con el público que tengo alrededor? Que, por ejemplo, en el caso de gente, por ejemplo, creo que de mi edad, que vivimos fuera de casa, la Navidad siempre presenta un momento de añoranza y de abrazo en el cual vuelvo a ver a mi madre, vuelvo a ver a mi Sí. familia, vuelvo a poder abrazar a mi abuela, a sentarnos todos en la misma mesa a comer. Es un sentimiento precioso de volver a casa. Y creo que Sí. es fácil que la gente de mi edad se identifique con eso. Pues ese es un buen sitio donde empezar, porque en última instancia creo que hay algo en el ser humano, en el corazón del ser humano, que anhela volver a casa, que Me anhela encanta. volver a sentarse y recoger el abrazo del Dios que lo creó. Entonces creo que, por ejemplo, ahí habría una identificación buena, que es el sentimiento que tenemos la mayoría de los jóvenes que vivimos fuera de nuestra ciudad natal o nuestro país natal, y cómo eso conecta bastante bien con el mensaje de Jesús y el Evangelio. Y Ah, me entonces, encanta. en primer lugar, diría la identificación, o sea, quién es mi público, y luego quién es Ujú. mi público, cómo conecto desde lo conocido hasta lo desconocido. Si lo conocido es el sentimiento de pertenencia o de paz o de hogar, ¿vale? Cómo eso conocido, desde lo conocido lo voy a llevar a lo desconocido, que es, oye, hay un Dios que te ofrece mucho más. Claro, Oye, claro. que eso que tu corazón anhela puede ser encontrado, puede ser satisfacido, sí. Me encanta. Y creo que
totalmente en lo que estás diciendo. Es tan importante no ver a quién le hablamos, porque justamente podremos estar muy relajados y tal, pero si el mensaje que estamos dando y a quien le estamos hablando es que no está dirigido a ellos, pues incluso van a decir, sí, pues lo veo luego, no lo termino de ver. Y pasa, ¿no? Y ese es el riesgo de las redes sociales. Creo que ahí hay un punto muy importante y decías en la persuasión, ¿no? Que cómo vamos a tener el cuerpo del mensaje y en el cuerpo del mensaje el mantener ese tema vigente, ¿no? En el mensaje, pero sin darle tantas vueltas, pero que pueda acuerparse, ¿no? Y eso es algo que a veces puede resultar el trabajo, ¿no? De preparar, de sentarte, de unir ideas. Claro, pero fíjate, Yaira, que si hay una persuasión muy buena, ¿no? En la que vas a hablar del deseo del ser humano o de la satisfacción y lo tienes muy bien trabajado, pero no has conseguido conectar con la gente donde la gente está, la persuasión no sirve. Claro, sí. El punto ese de encontrarse con la gente en el camino de Maús es bastante simbólico. Jesús se encuentra con los discípulos donde están. Sí. Y donde está les lleva a aquello que no entienden, al siguiente paso, y los persuaden. Pero para persuadirlos hay veces que casi siempre dices, oye, encuéntrate conmigo, ¿no? Si me vas a explicar algo nuevo, conoce dónde estoy. Sí, llévame de la mano, ¿no? Esa metáfora de llevar a alguien de la mano es bastante bonita. Y creo que cuando preparamos una charla o un pensamiento deberíamos pensar en algo parecido. Quiero empezar donde estás y llevarte a un sitio nuevo. Me encanta, qué hermoso, y creo que todo esto es tan coherente y va tan en línea, ¿no? Porque amamos a las personas a las que les vamos a compartir, sabemos que principalmente los amamos sus vidas y en consecuencia también decimos, quiero compartirte esto que es lo mejor que he encontrado en mi vida. Y en ese camino, el poder conectar con ellos, el poder decir, no, sé que esto es el inicio, no es el final. Para algunos tal vez ya habrán llevado un proceso y podría ser el final, pero normalmente podrá ser el inicio para muchos de ellos. Y creo que es algo hermoso saber que Dios nos usa en ese, somos parte de la misión de su obra en el mundo, ¿no? Y eso es algo tan emocionante. Creo que a veces puede dar miedo y creo que uno de los puntos que ahora estoy viendo que causa más revuelo es justamente la preparación, ¿no? Entonces, ahí me encantaría, no sé, que tú nos pudieras comentar, particularmente en tu experiencia o en lo que has visto de colegas, de amigos, tal vez algunos consejos de cómo no morir en el intento, no desesperarse, poder organizarse, no sé. Sí, o sea, Yaira, si te dijera que trabajar con tiempo es el punto fundamental, llevaría razón y a la vez te mentiría porque casi nadie consigue hacerlo bien. Entonces, si eres capaz de trabajar con tiempo, eso es maravilloso porque te da tiempo a explorar, a estudiar, a orar, a ponerte delante de Dios y decir, oye, que necesito que me llenes de ti para poder comunicar tu verdad a otros, ¿no? Llenarme de la verdad de Dios antes de intentar persuadir a otros de la verdad de Dios. Porque hay veces que ni yo la abrazo, ¿no? Y sin darnos cuenta podemos estar preparándonos para charlas, pero vivimos como ateos. Qué fuerte, eso es duro. Sí. Eso es duro. Sí. Entonces, diría que esa primera preparación me parece la más fundamental. Y luego hablábamos antes de la identificación, ¿no? Del cómo conectamos con el público que esté. Y aparte, si estamos hablando de redes, yo te diría, depende bastante de para qué red estés trabajando. No es lo mismo trabajar en TikTok, que tenemos vídeos muy cortitos, en la cual la información está muy condensada y se requiere muchos estímulos rápidos, ¿no? TikTok me parece muy difícil, porque en 60 segundos tenemos que introducir contenido muy bueno, ¿no? Hay gente haciendo cosas muy espectaculares en TikTok. Por ejemplo, sigo a gente que hace psicología infantil para niños y son capaces de en 60 segundos introducir un montón de conceptos súper difíciles. Instagram es algo diferente, aunque es verdad que tiene muchas de esas cosas. Y luego, por ejemplo, YouTube tienes otra red social diferente. Entonces, o ya si te vas a Facebook, lo mismo. Entonces, diría, depende para qué red social quieras comunicar. Deberías pensar y ver qué se hace en esta red social. Claro, sí. Totalmente. Y creo que eso es algo muy importante. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ve la gente? ¿En dónde se detienen? ¿No? Porque creo que son preguntas también que nos llevan a decir,
no voy a hacer un contenido exactamente igual, pero ¿qué está viendo la gente? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué le detiene? Y dice, claro, voy a ver esto. Claro. Muy bien, pues creo que eso es algo muy interesante para que pensemos en qué redes sociales. Creo que en el equipo que está formado en este momento, casi todos están enfocados a Facebook. Entonces, tal vez podríamos dar un poco de algo que quisieras decir acerca de Facebook, y ya si alguien más está interesado en otras redes sociales, vamos a tener otros recursos para que puedan explorar, como se los Reels, algunos consejos, etcétera. Tal vez podremos comentar algo de Facebook, no sé qué te parece. Sí, yo ya Facebook no lo uso. Bien. Entonces, yo uso, por ejemplo, en el Cafetal, si la gente quiere seguirnos, fundamentalmente Instagram. Bueno, cuéntanos de Instagram. Y TikTok. Pero Facebook, yo por ejemplo no lo uso. Creo que dejé de usarlo porque la sensación es que creo que están, sobre todo la gente de la edad de mis padres. Sí. Hemos empezado a migrar. Sí. Sí, la gente más joven dejó de estar ahí, ¿no? Yo me meto a Facebook para ver quién cumple años, pero para poco más. De hecho, tú me contactaste por Facebook y te dije, Yaira, ha sido casualidad que te he visto, porque normalmente no me meto en esta red social. Sí, pero, por ejemplo, creo que Facebook te da la oportunidad de escribir más, ¿sabes? Está más justificado el tema de escribir textos un poquito más largos. Creo que la gente que lo consume aún lee texto largo. Por ejemplo, en Instagram, bien antes, cuando hacías un post, podías poner un texto largo, la gente no lo lee. Entonces se está tendiendo bastante, en lugar de poner textos largos, a jugar con los carruseles, que es reducir ese texto a fotos, y en las fotos vas contando cosas. Como puedes poner hasta 10 fotos en la misma publicación, puedes contar diferentes cosas en cada post. Y hay gente que lo hace muy, muy, muy bien. Hay una iglesia, por ejemplo, aquí en España que se llama Elan, que en Instagram se llama Somos Elan, que ellos hacen cosas muy bonitas y creo que conectan muy bien. Sí, hacen una cosa que llaman que es la traducción, traducen como canciones en los salmos o en algún texto, y le hacen, la verdad, muy bonito a nivel estético, y aparte bastante profundo en lo que comparten. Muy bien. Bueno, pues eso es excelente. Creo que también tenemos que empezar a entrar a algunas redes. Por ejemplo, yo he tenido miedo de TikTok también porque no sé bien usarlo. Claro. Ya lo descargué y he empezado a ver cómo funciona. Y me encanta porque creo que también tenemos que descubrir qué están usando las personas justamente a las que queremos hablarles. Y si nuestros amigos están ahí, pues justo tenemos que ir ahí, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez entonces nos puedas hablar un poco más de Instagram. También el Cafetal, tú lo subes como reel, como publicación. ¿Qué consejos nos das? Porque seguramente si alguno de los que nos están escuchando quiere compartir con su familia un poco más mayor o más adulta, va a utilizar tal vez el canal de Facebook, pero si alguien dice quiero hablar con mis amigos, entonces voy a tal vez hacer una edición o algo diferente para Instagram. Entonces, para Instagram y TikTok, que tú los has usado, cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, la manera más natural, Yaira, que creo que tiene sentido usar las redes, es usar las redes donde tú estás. Es bastante antinatural meterte en una red que no usas. Yo, por ejemplo, TikTok no la uso a nivel personal. Entonces, nosotros volcamos cosas de Instagram en TikTok del Cafetal, pero yo no lo uso, entonces me queda muy lejos. No sé usarlo. Entonces vuelco cosas, pero en realidad no sé si funcionará muy bien porque no sé usarlo. Entonces, yo estoy muy familiarizado con Instagram porque lo uso todos los días. Le dedico, le doy ofrendas de horas de mi vida a Instagram todos los días. Entonces estoy más familiarizado con Instagram, con las stories, con los reels. Por ejemplo, últimamente me parece que funcionan muy bien los reels. Nosotros con el tema del Cafetal grabamos entrevistas que las subimos de forma completa a YouTube. Y luego el trabajo semanal lo hacemos fundamentalmente en Instagram, en la que intentamos tener interacción con los seguidores, realizar preguntas, hacer diferentes tipos de encuestas, subimos posts, reels. Y los reels son vídeos muy cortitos, para la gente que escuche la palabra y no lo entienda, son vídeos muy cortitos que salen en Instagram normalmente. Ahora ya lo ampliaron a 90 segundos, pero son vídeos cortitos que se ven bastante rápido y que normalmente se encadenan uno detrás de otro, de la misma manera que funcionan en TikTok. Y funcionan bien, tienen un buen alcance, lo ven mucha gente. Y si viene una publicación, lo mismo te lo pueden ver 100, 200 personas, lo mismo un vídeo de un reel te lo pueden ver miles. Entonces, funciona bastante bien a nivel de alcance en mi escasa experiencia, sí. Me encanta, y creo que eso es algo importante, ¿no? Lo que decías, tal vez
no tiene mucho sentido subir algo a una red donde todavía no tenemos amigos o seguidores. Entonces, en la red No, en la que estás, creo que nos podemos claro, quedar y justamente el pensar, bueno, entonces a quién le estoy hablando, a quién tengo en claro, esta red, quiénes son amigos que eran de la escuela, pero ahora ya no los he visto hace mucho tiempo y probablemente les puedo escribir, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira claro, lo que he hecho, me gustaría saber claro. qué opinas, ¿no? Entonces, reconectar, pues me encanta, me encanta. Sí, Y y ya bueno, ir a pensar, si sí, tenemos la gente en nuestra red, sería interesante pensar dónde están y cuáles son las preguntas que se hacen. Veo a mucho cristiano compartir cosas en Facebook que no le importa a nadie. Le importa a él y está genial. Si tú quieres lanzar tus ideas, hacer tus discusiones políticas, hacer tus mítines con tus amigos, está genial. Pero si el objetivo es conectar para algo más, creo que eso no funciona. Entonces, me preguntaría, aparte, Yaira, dudo bastante de que esa proclamación de manifiesto público en las redes funcione bien. Creo que va a traer mucho más fruto. Mandarle un WhatsApp o un mensaje directo por Facebook a tu amigo de la infancia, decirle, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos tomamos un café? Creo que un café puede ser más revolucionario que un post en el que has trabajado una semana entera para diseñarlo. Sí. sí, y creo que ese es un excelente punto, ¿no? ¿Por qué habríamos de publicar? ¿Cuál podría ser la mejor forma? Claro, ¿Qué podría conectar más con personas a las que hemos dejado de ver? Y creo que algunos comentan, a mí se me hace muy difícil hablar o preguntar o entablar una conversación, lo siento como un punto de arranque, pero es cierto que otros tal vez dicen, ya llevo un camino recorrido de años en donde tal vez simplemente lo siguiente es decir, ¿y si nos tomamos un café? Y creo que eso claro. también es algo en donde no podemos encerrar todo va a ser siempre compartir a través de una forma indirecta, porque con muchos de tus amigos o de mis amigos, probablemente la forma más directa es cuando nos tomamos un café, ¿no? Cuando Claro, nos claro, vemos, te invito a cenar, no sé, o vamos a claro. Ven a caminar, casa. Sí, yo qué sé, sí. sí, claro, claro, totalmente. Pues creo que ha sido súper bueno e interesante todo lo que nos has compartido, José. De verdad que Un ha placer, Yaira. sido Sí. genial escucharte. Tenemos dos preguntas. No sé si hay algo más que tú quisieras agregar. Creo que ha sido excelente lo que hemos escuchado antes, cómo pensar en las personas, nuestras motivaciones, cómo escuchar realmente. Y bueno, no sé si hay algo que quieras agregar antes de que entremos al momento de preguntas y respuestas. No, creo que está bien, creo que está bien que vayamos a ello. Estaba pensando si había alguna cosilla para las redes interesantes, pero no, creo que está bien. Sí. Muy bien, pues creo que este último punto es muy importante que lo analicemos porque solamente retomándolo es muy importante que realmente, como nos decía Josué, estemos atentos de que estamos realmente respondiendo preguntas que nuestros amigos y nuestra familia ya se están haciendo, ¿no? Y creo que Claro. es algo que tal vez se ha enfatizado, pero que es tan importante poder escucharlos y creo que es algo que se nos queda también de tarea, escuchar, ¿no? Hablar, no solamente querer compartirles e ir así directo, sino también Mm. escuchar. Y bueno, muy bien, pues tenemos dos preguntas. Nora nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para predicar a otras personas que ya creen en Dios, pero no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Nos cuenta, dice, toda mi familia es católica y es difícil tocar algunos temas con ellos. Vale, gracias, Jaira. Y gracias. Nora, has dicho, ¿verdad? Que era la persona que hizo la Nora, sí. pregunta. Sí, es una pregunta muy buena y en la que es verdad que es difícil a veces. Depende de qué estemos. Es que podemos estar en un abanico de gente que está en diferentes momentos, diferentes procesos. La primera cosa que diría es respetar los procesos de la gente. A veces queremos que la gente haga un caminar súper rápido y de la manera que nosotros hicimos y algunas veces la gente lo hace de otra forma. Y creo que la crisis mayor que tenemos, como te decía últimamente, es que es una crisis grande de escuchar, casi nunca se escucha.
Entonces yo le animaría mucho a Nora a preguntar realmente, o sea, preguntarle, oye, ¿quién es Dios para ti? Oye, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? Y tú antes me decías, oye, Josué, ¿cómo hacemos en las conversaciones? Lo normal es que si son una conversación de humanos, adultos, funcionales, cuando tú realizas preguntas, la persona que está hablando contigo te haga también preguntas a ti. O sea, lo normal es que si te pregunto, Yaira, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? Lo normal es que en algún momento tú digas, oye, Josué, ¿y tú? Sí, claro, ¿Tú cómo claro. estás? Oye, ¿y tú qué piensas? ¿No? Te acabo de contar que creo que la muerte es el final de la historia. Te acabo de contar que tengo muchísimo miedo de morirme porque no me gustaría que terminara la vida. Oye, ¿y tú qué piensas? Jope, gracias por preguntarme. Déjame que te cuente, ¿no? ¿Qué pienso? Claro, Eh, claro. sí, sí. Por ejemplo, en el caso de por qué es necesario Jesús en el cristianismo, sería una pregunta interesante que hacerse como cristianos antes. Eh, Ujú, ¿Por qué hace falta Jesús? ujú. ¿En qué cambia Jesús mi relación con Dios? ¿Podría creer en Dios sin Jesús? Eh, y te diría que si respondes esas preguntas, va a ser después más fácil que realices preguntas a tu amiga. Oye, ¿tú cómo conoces a Dios? ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales conoces a Dios? ¿Se te ha revelado de alguna manera? ¿Cómo lo conoces? ¿Te habla Dios a ti de alguna forma? Eh, sí, lo Y fíjate que interesante es sí, sí, que, sí. es que, por ejemplo, Pablo dice, ¿no? Eso de que el Dios invisible, el Dios al que no podemos ver, el Dios al cual incluso es bastante difícil de entender, se ha hecho visible en la persona de Jesús. Ujú. Y eso es súper profundo a nivel teológico, es que aquello desconocido, ¿no? Aquello que podíamos únicamente a través del velo, ahora se ha hecho carne y hueso y podemos verlo, podemos tocarlo, podemos escucharlo. Eh, Eso es revolucionario. Si Jesús, o sea, si Dios nos encarna, ¿cómo podemos saber quién es del todo? No sería navegar en una incertidumbre, en una oscuridad terrible, de decir, no puedo decir nada sobre Dios, absolutamente nada. Es tan sumamente grande, trascendente, que el mero hecho de decir Dios es así sería un suicidio intelectual. No se puede. Sin embargo, creo que tenemos razones para decir que Dios es así porque Dios se ha revelado de diferentes maneras y la forma más grande en la cual se ha hecho visible es a través de la persona de Jesús. Y esto no lo digo para que se lo sueltes a tu amigo y le pegues la chapa a la predicación, sino para que con esto en mente digas, vale, si Jesús es tan esencial para tener una relación con él, si Jesús es tan esencial a la hora de incluso redimirnos, ¿no? A través de su muerte y resurrección, ¿cómo se hace sin Jesús? Porque de hecho hay preguntas interesantes, ¿no? Oye, mira, desde la tradición cristiana, ¿no? Desde la fe cristiana, sin Jesús no podemos hacer ni esto ni esto. ¿Cómo lo haces tú en tu religión? ¿Cómo lo haces tú en tu como visión? ¿Cómo funciona? Claro, claro. Y eso es algo que ya vas como, tal vez no lo había pensado la otra persona, o es como algo Claro, que llega a ser muy chocante, como "Ah, no lo había claro, pensado". Y es claro. justo, me encanta eso de hablar con las personas de una forma en donde podamos hacer preguntas y escucharlas, porque creo que justamente lo que hablabas al inicio, no juzga, como, ¿cómo no crees? ¿Tú de verdad crees en Dios? Y es como, Claro. podría a veces ser tan fuerte que la gente ni siquiera nos va a contestar, porque entonces estamos saliéndonos de una conversación, ¿no? Si no es ya, Claro, en lugar de hablar con él, le pegas un bibliazo de antemano, ¿no? Tú lo, sí, tú lo que te has hecho es una religión a tu medida, ¿no? Tú crees en lo que a ti te apetece, ¿no? Que puede ser, si el punto ya era interesante, es que es posible que sea verdad, pero que no consigo nada con eso. O sea, claro, sí, sí. yo siempre suelo preguntarle a la gente, oye, después de tu interacción con esa persona está más cerca o más lejos de Dios. Si está más lejos, ¿qué fuiste? ¿A ponerle piedras a Dios en su camino con esa persona? Qué fuerte, ¿Qué ¿no? Pero sí, viniste? ¿Qué sí. viniste? ¿A hacer la obra del enemigo en lugar de la de Dios o qué? Porque si viniste a molestar, a alejar, entonces más valdría habernos callado, ¿no? ¿O qué? Y sí, claro, y creo que tiene mucho que ver con este texto en donde nos dice que nosotros debemos estar preparados para dar la razón de nuestra esperanza, pero dice, preparados para dar la razón de nuestra esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza.
no traer desesperanza, no sé, o sea, creo que podría ser algo en donde... Y en ese pasaje, 1 Pedro 3, Yaira, Pedro añade, con un corazón puro y con gentileza o amabilidad. Justo, sí. Eso es revolucionario. A veces la gente que veo creyente que pone posts en Instagram o en Facebook respiran y de todo menos amabilidad. Es como que lo que vemos es violencia, es agresividad, es rencor, es resentimiento. Digo, no sé cuánto representa esto el mensaje de Jesús. Claro, totalmente. Creo que muchas veces, y como dices, es algo muy fuerte, ¿no? Pero hablabas antes de que somos representantes en todo caso de Jesús y justamente cuando se nos habla en la Biblia de que somos embajadores, que somos, nosotros estamos con el Ministerio de la Reconciliación, es algo que rompe el esquema de decir, no vengo a hacer la guerra y hay dos bandos y los otros son mis enemigos, no, es que venimos a hacer reconciliación, somos parte del Ministerio de Reconciliación, Jesús ya lo hizo todo, Dios ya lo hizo todo, claro, y somos solo embajadores, ¿no? Allí, representando. Sí, me encanta y creo que eso es algo muy importante. Y bueno, tenemos otra pregunta. Sí. Jessie preguntó, ¿cómo compartirle a alguien que dejó de ser creyente? Claro, mira, Yaira, en esto más de lo mismo. Muchas veces damos por sentado que sabemos por qué la gente hace lo que hace. Te pongo un ejemplo súper sencillo que siempre lo pongo, que es cuando estoy aquí en mi casa y veo que Paula hace algo que yo considero que está mal hecho, normalmente doy por sentado por qué la ha hecho, ¿no? Lo ha hecho porque es egoísta, porque solamente piensa en ella, porque no me tiene en cuenta. Pero cambia bastante si le preguntas, oye, ¿por qué has hecho eso? Oye, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando... En el caso, por ejemplo, de esta persona, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta interesante que hacer. Oye, cuenta, hace poco, esto es cierto, me encontré con una amiga que la conocía de la infancia, de campamentos cristianos, y hoy parece que no es creyente, dejó, parece la fe, no se reúne con nadie, y mi pregunta fue, de verdad, honesta. Oye, cuéntame qué ha pasado en tu vida desde este punto que nos vimos y estábamos juntos afirmando cosas sobre Dios, a hoy en el cual tú dices que eres atea. Cuéntame qué ha pasado, cómo has cambiado de opinión, cómo has llegado a la conclusión de que Dios no existe. Sí. Y me sorprendió mucho, porque yo no sabía esas cosas. Sí, sí. Y lo interesante es que para ser capaz de conectar con ella, necesito saber su historia. Entonces, esa persona que antes estaba y hoy no está, tendrá razones. Habrán ocurrido cosas que le llevaron a dejar de estar. Es interesante. Oye, ¿qué ocurrió? Oye, ¿qué piensas ahora? Oye, si ahora crees que Dios no existe, lo que te decía antes, ¿qué tendría que hacer Dios para que cambiaras de opinión? Claro, oye, ¿qué tendría que ocurrir para que volvieras a confiar en Dios? Porque en última instancia no estamos aquí para traer a gente a edificios de iglesias. El Ministerio de la Reconciliación es la reconciliación con Dios, no con la iglesia. Claro. Sí, sí. Que la reconciliación con Dios va a traer reconciliación con la iglesia, pero va a ser primero uno y después lo otro, ¿sabes? Es como lo de quiero que la gente cambie antes de entrar o quiero que entre y después cambie. Dios dice, ven como estás, ven como eres, pero como te amo, no te voy a dejar como estás. Ah, sí, es hermoso. Pero no es límpiate al cuando te limpies vienes. Claro, lo mismo pasa con esto, de verdad. Mi pregunta es, oye, o sea, puedes tener problemas con la iglesia, con la estructura, con creyentes, all right, ¿y qué pasa con Dios? Sí, ¿qué papel juega Dios en todo esto? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo puedo ayudarte desde donde estoy? Sí. Porque como creyentes podemos ayudar de muchas maneras, no únicamente trayéndolo a la iglesia. Sí, es verdad. Totalmente. Entonces animaría a esta persona, que no sé si me has dicho el nombre o no. Jessica, pues a conocer la historia de su amiga o su amigo, entender y ayudarle en lo que pueda, conociendo la historia. Es más fácil, conociendo la historia, poder ser de bálsamo, de ayuda, de consuelo. Sí. Ay, me encanta. Y creo que ese es
justamente nuestra visión de la iglesia, ¿no? Como cuerpo, como comunidad, como familia en la fe, el pensar, mira, hay alguien que está herido, que está fuera, que se ha alejado, ¿cómo podemos restaurarle? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo Claro, podemos escucharle? Porque tal vez no se hizo en su tiempo o algo pasó, no sabemos. Tal vez simplemente dejó de creer o de asistir, no lo sabemos, pero el proceso ya lo hará Dios cuando esta persona y llevará su proceso, exacto, claro, claro. exacto. Pues, Josué, me encanta que de verdad poder escucharte, creo que es algo de mucha bendición, qué padre decimos en México, qué padre, qué guay, qué guay poder ver lo que estás haciendo y yo te conocí hace muchos años y recuerdo que estábamos en un campamento y de verdad me da muchísima alegría ver lo que estás haciendo junto con tu esposa Paula Gracias, un placer. también Sí, qué bonito. con el resto incluso del equipo de Pontea, de verdad que Sí, queremos, bueno, me gustaría también terminar orando por todo lo que estás haciendo, por favor. por ese ministerio y de verdad que voy a poner aquí las redes también para que los que gusten entrar a Pontea puedan encontrar también los links del cafetal, entonces pues los invito a que le den me gusta, que lo compartan, que lo sigan, Sí, que a tope. respondan las preguntas, que podamos allí también hacer interacción con el material que están creando en Pontea. Claro. Y de verdad que un ministerio de mucha bendición y pues también tu vida y también lo extiendo hacia Paula porque también ella la conozco y de verdad que Sí, es genial. Así que ambos, pues de verdad que un gusto enorme. Me gustaría orar entonces por ti porfa. y pues, Señor, tal, muchísimas gracias porque nos permitiste estar reunidos. Gracias, Dios, porque tú nos das esta bendición de poder conectarnos aún estando tan lejos. Gracias, Padre, por la vida de Josué, por la vida de Paula, por el ministerio de Pontea. Gracias, Señor, por todos estos consejos que nos has dado a través de Josué. Te doy muchas gracias por su corazón, por ver esa disposición, esa pasión por ti, ese corazón amoroso hacia los demás y humilde, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo todo lo que Él haga, que tú bendigas ese ministerio allí en España y hasta donde llegue, Señor. Y te pido, Padre, que pueda ser un ministerio que siga alcanzando a personas, que siga conectando, que tu nombre sea conocido, que podamos, Señor, realmente todas las personas que accedamos podamos llegar a compartirlo o publicarlo con personas que sabemos que lo necesitan. Y Padre, gracias nuevamente por su vida, por este momento al que lo has traído y porque hoy puede compartir con nosotros. Te pido que si algún día tú tienes en tus planes que venga a México, pues lo esperamos y que tú prepares esos planes, Señor, también, si están en tu corazón. Y pues gracias por sus vidas, lo ponemos en tus manos y confiamos que tú vas a seguir haciendo muchas cosas a través de él y de su familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yaira, amén, sobre todo a eso de ir para México. Ah, pues bienvenido, pues nos daría muchísimo gusto. Dije, yo cuando hablo con Dios se me olvida si está grabando o no, entonces dije, pues ya salió, ya salió. Claro, y yo iba a decir, qué padre, padrísimo, así eso estaría... Sí. Ah, pues estaría genial. Pues José, de verdad que me ha dado muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Un placer, Yaira, y Enorme. un beso y abrazo a las personas que estáis viendo esto y nada, que Dios os dé luz de forma espectacular con vuestras familias, con vuestros amigos, con vuestras iglesias. Sí. Muchísimas gracias, José. Pues nos vemos pronto y bueno, tal vez aquí en México. Así que muchas gracias por sintonizar, Ojalá. muchas gracias por estar con nosotros, José. Gracias por tu tiempo y por esos Gracias a consejos de vosotros. verdad Gracias por la invaluables. atención. Muchas gracias.